Aquí en México hicimos muchas actividades en las escuelas primarias en el marco de la COP21 en París para hacer participar a los niños y concientizar a los niños a los problemas de cambio climático, y funciona bien. Y en poco tiempo, cuando va a haber Habitat 3 en Quito sobre los temas de la ciudad, también tenemos talleres de sensibilización a los temas de la ciudad en las escuelas de México, y vamos a hacer viajar 5 niños de México a Quito para que haya un diálogo entre la nueva generación y una conferencia como la conferencia de hoy, donde hay mucho más jóvenes, pero adultos. Voy a venir a la segunda pregunta sobre la cooperación sur-sur. Para estar totalmente honesto, es una palabra que no me encanta. Hablamos de la cooperación internacional con muchos actores. La nacionalidad del actor para mí no es importante. Estamos en 2013, tenemos una organización del mundo que es una organización de una red internacional. Es una evidencia que para tener un impacto, para cumplir un reto, tenemos que trabajar conjuntos entre la cooperación del norte, voy a decir, y actores del sur. Y hay una categorización de los países que me molesta un poco. Voy a únicamente un ejemplo. Si un proyecto que tiene financiamiento de Rockefeller, la Fundación Rockefeller, con una asistencia técnica de un equipo global que tiene un cubano, un francés y no sé, un haitiano, con fondos que vienen de Petrocaribe, de Venezuela, que es una cooperación sur-sur, una cooperación norte-sur, es difícil de decir. Lo que es importante es valorizar cada acción. Si hay una acción, una cooperación técnica, por ejemplo, en México que vale la pena, me parece esencial o por lo menos importante de difundir esta información e invitar actores de otros países para ver, para compartir las experiencias que tenemos en un país. La tercera, la segunda pregunta, bueno, ya hablé sobre eso. Oportunidades para trabajar con gobiernos locales es una evidencia, no es una oportunidad, es una evidencia, es un actor esencial, especialmente en el marco del cambio climático, cuando hablamos de ciudades o cuando hablamos de la agricultura. La agricultura tiene un impacto sobre el cambio climático, entonces es una evidencia. Aquí en el país voy a reiterar una frustración, que es que no podemos financiar directamente a los gobiernos locales en México. Y bueno, voy a concluir así. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora ya hemos finalizado el panel. Yo creo que tenemos lugar para algunas preguntas. Sí. Tenemos el lugar para algunas preguntas del público. Un micrófono, si quieres tomar. Muy buenos días. Mi nombre es Alfonso Martínez, trabajo en el gobierno de Nuevo León. Y me parece a mí que con estos temas de baja productividad petrolera en México, cada vez va a ser más difícil que el Estado invierta en proyectos que realmente nos lleven a cumplir las metas que se trazaron en París. Entonces se tiene que fomentar a que la iniciativa privada mexicana también invierta en proyectos sostenibles. Sin embargo, muchas veces no existe la tecnología para hacer esto. Y me quiero referir a un proyecto que se va a inaugurar en Nuevo León, donde una compañía
europea, y compañías mexicanas que no se dedican a eso están estableciendo un parque eólico de casi 260 megavatios de capacidad instalada. Y entonces ese tipo de proyectos donde se unen inversionistas europeos o estadounidenses con inversionistas mexicanos que quizás están invirtiendo en otro lado, en otro tipo de industrias que no son tan sostenibles en el largo plazo o que tienen impactos al medio ambiente más fuertes, me parece a mí que hay una posibilidad bastante grande de que podamos crear riqueza, empleos y solucionar los problemas ambientales buscando ese tipo de alianzas, ¿no? Entonces, quizás habría que buscar cómo, porque luego también se pierde mucho tiempo en proyectos que no son viables. O sea, muchas veces llegan inversionistas, entre comillas, de países europeos o de América del Norte, que no traen realmente proyectos viables, que no son las compañías grandes que están haciendo proyectos sostenibles en sus países. Entonces, esas compañías grandes que están haciendo proyectos de residuos, proyectos solares, proyectos de viento, proyectos de agricultura sostenible, proyectos de ahorro de agua, esas mismas compañías pueden invertir en México con inversionistas mexicanos y realmente ayudar a solucionar los problemas que tenemos. Gracias. No tiene preguntas entonces, es solamente un comentario. Es una recomendación donde quizás las agencias puedan enfocarse, o quizás Naciones Unidas, enfocarse a buscar ese tipo de alianzas entre inversionistas mexicanos e inversionistas estadounidenses o europeos en proyectos que sean viables y que tenga potencial de éxito. Sí. ¿Alguno de los panelistas quiere responder al comentario del asistente? Bueno. Si no, tomamos otra pregunta. Le pido por favor si podemos ser breves con el tiempo porque estamos un poco… Buenos días. De Perú. Bueno, es notable la participación de la cooperación a nivel de los gobiernos subnacionales. Sin embargo, todavía hay una preocupación. Es cierto, hay inversiones orientadas a reducción de emisiones de bosque, el tema de gestión forestal, gobernanza, áreas de conservación. Pero hay un aspecto que es cómo está abordando la cooperación la reducción del carbono negro, que los principales contaminantes hoy en día son las ciudades, cómo están abordando el tema de parques automotor a nivel de Sudamérica y los gobiernos subnacionales. Gracias. Gracias por la pregunta. Unos estudios por OMS o UPS ha indicado que 30% de los muertos prematuros es resultado de aspectos ambientales, que incluye también el carbono negro. Los ministros de Medio Ambiente, a través de unos estudios regionales, ha indicado que un área prioritaria es el problema nexo ambiente-salud, uno de los 6 prioridades, porque en nuestra región aproximadamente 70,000 personas mueren cada año de una forma avanzada por esos problemas y particularmente el problema de carbono negro. Los ministros han establecido una red en términos de tratar de determinar qué acciones pueden hacer a niveles nacionales, subregionales y regionales al respecto al problema de contaminación atmosférica. Pero la realidad es la cantidad de vehículos en todos los países está creciendo a una manera impresionante. Segundo, están implementando miles y miles de políticas para tratar de controlar y reducir esto, que tiene unos impactos, pero aún tenemos situaciones de emergencias. Tercero, muchos de los países no tienen la capacidad de monitorear el nivel de este problema. Cuarto, uno de los problemas más grandes en términos de tratar de alcanzar la del cambio climático, el acuerdo, es el problema del sector de transporte. Y la única forma en que yo pienso que podemos alcanzar esas metas no es solamente electricidad, pero
de resolver el problema de transporte urbana y interurbana, porque 80% de la región es urbana y tenemos que enfocar más esfuerzo en transporte colectivo, pero tenemos que descarbonizar el sector de transporte. Es la única manera. Yo vivía en una ciudad, estaba fuera de la casa 2 semanas, limpié la casa y había una cantidad de carbono negro. Yo he leído un informe este año de América Latina y Caribe, producido por nosotros, Uno Ambiente y otros expertos, que indica que esas sustancias de, ¿cómo se llama?, contaminantes de vida corta que afecta el cambio climático, que incluye el carbono negro, son las principales causas de esas enfermedades afecta la salud, el corazón, infartos, derrames cerebrales, todo eso no comunicable enfermedades. Entonces, la respuesta a ustedes, tenemos que buscar soluciones para cambiar nuestra manera de transporte urbana si vamos a tener ese impacto sobre esto, porque el problema está empeorando, porque la población está incrementando, nuestro nivel de vida está incrementando, ponemos todo el mundo a comprar carros y esa es la situación. Entonces es complejo este problema, pero tenemos que buscar soluciones en este área. No sé si... Muy bien, muchas gracias. Vamos a tomar solo una pregunta más porque estamos muy cortos con el tiempo. ¿Sí? Bueno, acá tengo el micrófono, Eduardo. Hola, soy Benjamín Pozos, de Ruby Canyon. Me gustaría preguntarles allá al panel si han pensado en algún programa de cooperación para darle transparencia y credibilidad a los resultados, que haya una mayor coordinación en términos de distintos países, porque estamos en distintas etapas en términos de verificación. Entonces, por ahí es esa pregunta. ¿Tener algunas otras preguntas? Creo que estamos muy cortos con el tiempo. Sí. Los organizadores me dan permiso de una sola pregunta más. ¿Sí? Por equidad de género. Gracias. Soy Alejandra Guzmán de la Secretaría de Medio Ambiente y quiero saber si hay algún proyecto donde contemplen las sinergias de cooperación entre las diferentes agencias que están aquí presentes en este panel. Tratándose de cambio climático y particularmente tratándose de INDCs hacia 2020. Gracias. Gracias, Alejandra. Prometo que es la última pregunta. Ya. Perdón. Gracias. Gracias. Soy Jorge Martínez, del estado de Morelos, aquí en México. En realidad quiero hacer un par de solicitudes. La primera, solicito que sean muy breves. Muy rápido. La cooperación internacional es muy importante, especialmente para las entidades subnacionales y las más pobres, como es el caso de Morelos. Nosotros quisiéramos solicitar que, aunque la legislación no dé un acceso directo, que nos escuchen a las entidades subnacionales, nos den oportunidad de tener acceso directo a sus organizaciones y que escuchen, aunque después haya una opinión de parte federal. Y la otra es, para nosotros también es muy importante el apoyo de la cooperación internacional con el propósito de que los proyectos tengan un largo alcance. En materia de cambio climático tenemos que pensar de largo aliento. Es muy importante que la cooperación internacional nos ayude a tener programas que vayan más allá del término de las administraciones, porque esto va a poder darle solidez a los proyectos. Muy bien, muchas gracias. A ver, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Arturo Pizano. Actualmente estoy como consultor independiente y fui director de la Junta Intermunicipal del Río Yuquila. Y aquí hay varios, la Junta Intermunicipal del Río Yuquila, como otras juntas, es una innovación en México y en Jalisco se está impulsando mucho.
asociaciones de municipios para abordar problemáticas comunes. Entonces, la pregunta que creo que entre varios de los compañeros que aquí están presentes tienen como duda es saber si pueden acceder como organismos públicos descentralizados de manera directa a acuerdos de cooperación con las instancias que están aquí presentes, porque creo que eso facilitaría muchísimo el alcance de algunas metas que se han planteado y que se ha dificultado encontrar recursos ante el contexto económico actual que pasamos en el país. Muy bien. Les solicito a los miembros del panel si pueden responder cada uno una de las preguntas. ¿Sí? Sobre la pregunta de transparencia, por supuesto tenemos un mecanismo de evaluación de cada proyecto y la evaluación está en línea en el sitio web. Había una pregunta sobre una coordinación entre los donantes o los organismos internacionales. A veces no es un club. De nuevo hablamos de una red internacional y me parece con más eficiencia trabajar como una red internacional, entonces no como un club de organismos del norte que van a trabajar sobre algunos temas, pero como actores que son únicamente actores, entre otros, para trabajar sobre los proyectos. Pero, por supuesto, tenemos proyectos con cofinanciamiento o un apoyo de la RIZ para trabajar sobre un tema de investigación y el proyecto es financiado por la ONU y la FD. Es algo, pero somos actores y me parece mejor de hacer una red de actores que un club y con una coordinación entre el club. La otra pregunta fue sobre la administración, los proyectos y la duración del proyecto. Si, fue un tema especialmente en el marco de los municipios, que hay un ritmo político tan fuerte que no es posible hacer un proyecto en 3 años, especialmente en el sector de medio ambiente. Entonces tenemos que encontrar otro tipo de gobernanza para superar este ritmo político, y es el ejemplo de la RIRA, Arturo, que fue la última persona que hizo la pregunta. Y este tipo de junta de municipios puede superar este ciclo político con técnicos, con una oficina técnica, con expertos que pueden trabajar por supuesto, con los municipios, pero que hay un trabajo de largo plazo que puede, que puede durar. La última pregunta no entendí bien, es que tú estás buscando dinero, ¿no? Recursos. Ok. Voy a pasar la palabra entonces. Sí, quisiera responder a la pregunta de Ale sobre la coordinación entre las agencias donantes que trabajan en los mismos temas. A pesar de lo que dice Jan, yo creo que sí nos hace falta más comunicación y coordinación entre nuestros programas, pero creo que nuestra visión es que debe estar involucrado el país anfitrión. Entonces hemos planteado más bien a MEXID la iniciativa, o que tome la iniciativa en formar este cuerpo de coordinación. La segunda, respecto al estado de Morelos, en efecto nuestros programas, al menos de A&D, son todos o esencialmente de asistencia técnica o de construcción de capacidades, no de financiamiento, etcétera. Entonces, para eso realmente no tenemos ningún problema. Nuestro programa de energías limpias trabaja muy estrechamente con el gobierno del estado de Morelos en la formulación de su programa estatal de cambio climático y en otros temas. Y también estamos trabajando con no con la Junta de Río Yuquila, pero sí hemos trabajado con la Junta Intermunicipal del Jibiopuc en el sur del estado de Yucatán, y como es asistencia técnica no tenemos ningún tipo de obstáculo para que accedan directamente a ese trabajo. Muchas gracias. Solo me quedan 30 segundos por cada panelista. Les pido, por favor.
Bueno, brevemente a la pregunta de la coordinación en el marco del sistema de Naciones Unidas. Tenemos un principio y una política que trata de implementarse, que es el delivering as one, tratar de escuchar como uno y entregar como uno. No siempre es fácil, pero de hecho en México estamos trabajando conjuntamente con ONU Ambiente en un programa, y lo estamos haciendo en muchos otros lugares de América Latina. Y en cuanto a la pregunta que se planteó sobre si pueden las entidades subnacionales dirigirse a entidades, por lo menos en el caso del sistema de Naciones Unidas, diría que las puertas están abiertas. Una vez que está planteada la necesidad, se busca la manera de coordinar a nivel nacional. Bueno, muy brevemente un punto quizás un poco general a estas preguntas. Creo que no todo es la responsabilidad de las agencias internacionales, es la responsabilidad nacional. Y en este contexto también la coordinación de los diferentes donantes. Nosotros nos coordinamos, pero la responsabilidad de la coordinación es también con el gobierno nacional o local, o también el largo alcance de los proyectos. Nosotros solamente damos impulsos, pero la responsabilidad cae con México o cualquier país, ¿no? Por esto nosotros con gusto apoyamos, pero también quisiera enfatizar esta responsabilidad nacional. Bueno, muchas gracias. Rápidamente, en relación al tema de actuación conjunta articulada, efectivamente en la región y en varios países tenemos muy buenos ejemplos de actuación conjunta y articulada con el PNUD, con la UNEP, con GIZ y con otros organismos de agencias de cooperación. Yo creo que en este tema de cambio climático más todavía se está intensificando mucho. Quería mencionar a la última pregunta sobre esta expectativa que se genera de los gobiernos seccionales sobre la posibilidad de acceder a fondos de cooperación internacional, y ahí haría referencia rápidamente al título de este panel que dice la cooperación internacional para el desarrollo como motor económico contra el cambio climático. Sinceramente, yo no pienso que la cooperación internacional para el desarrollo sea el motor económico para el cambio climático, definitivamente. Cuando nosotros miramos las cifras, hay un buen estudio hecho recientemente por la CEPAL sobre los recursos económicos en cooperación para el cambio climático. Vamos a ver que los recursos de la cooperación internacional frente a los recursos que están poniendo los países vía los bancos nacionales de desarrollo, vía el presupuesto del Estado y vía los préstamos que se hace a organismos internacionales supera en creces a los recursos que trae la cooperación. La cooperación internacional para el desarrollo es un motor, sí, técnico, que orienta, que apoya, que trae experiencias y experticias y que puede coadyuvar en esas inversiones públicas nacionales, pero no es el motor económico. Ok, voy a responder rápidamente una pregunta. La forma en que el sistema de Naciones Unidas, en particularmente, estoy hablando de ONU Ambiente, pero otras organizaciones, es que hay un acuerdo marco con el gobierno en qué áreas vamos a trabajar. Y en este acuerdo, cada organización tiene una agencia como ministerio como punto focal, que es el líder. En el caso de PUNUMA, ONU Ambiente es el Ministerio de Medio Ambiente, y ahí se determinan los proyectos y programas y con quién trabajamos. Entonces, difícilmente una agencia puede ir a nivel subnacional a trabajar en algo si no está en este acuerdo y no está en este plan nacional. La única forma es si ustedes directamente con el ministerio pertinente pueden acordar de sus prioridades allí, luego esas agencias pueden ir directamente, pero solamente con el acuerdo y visto bueno de la agencia, digamos, focal para nosotros. Para la FAO es Ministerio de Agricultura, para ONU Ambiente es Ministerio de Medio Ambiente, para OMS es Ministerio de Salud. Así es como funciona. Entonces tiene que buscar una forma de su problema y prioridad llega a nivel del ministerio para que sea tratado. O la excepción en sí es un proyecto piloto en su área. Esto también se vende a través del ministerio de punto focal. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos los panelistas, muchas gracias a todos los asistentes por su tiempo. Estamos un poco pasados de la hora. Queda comentarles que a las 14:30, hace un ratito, ya comenzó la conferencia magistral de Patricia Espinosa, la secretaria de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Están cordialmente invitados, donde habrá una comida. Esperamos contar con su presencia ahí. Muchísimas gracias por todo.